Muy buenas noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 noches, segunda noche de la semana, y está hermoso para quedarse ahí, está muy bueno para quedarse disfrutando de los temas que tenemos para hoy. Vamos a hablar sobre la prevención en violencia de género, vamos a hablar sobre un programa ciudadano en prevención de violencia de género, y también, como siempre, hoy es martes de política y economía. Hoy vamos a seguir analizando las reformas que se van a plantear a partir del año que viene, puntualmente la reforma laboral y también la reforma judicial, y lo vamos a hacer como siempre con especialistas y con invitados aquí en nuestra mesa. Vamos a ver los anticipos que tenemos para hoy y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Charlamos sobre la prevención en la violencia de género. ¿Es importante generar conciencia? En 5 noches, política y economía, todo sobre la reforma judicial y laboral propuesta por el gobierno nacional. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Y abrimos aquí en nuestro living la segunda de las 5 noches, la segunda de la semana, la del martes. Y como siempre, traemos un tema central para charlar, para empezar a debatir y tirarlo como punta de lanza aquí en nuestro living. Y hablamos sobre la prevención en violencia de género, y lo hablamos desde la capacitación, lo hablamos desde la misma educación, porque es un programa de capacitación ciudadana. Y tenemos aquí responsables y gente que está trabajando en esto y que están trabajando dentro de esto y que están llevando esta capacitación a distintos centros. En primer lugar, la presento a Ana Nemer Peliza, es abogada, mediadora, coordinadora del programa de capacitación ciudadana, Oficina Legislativa Nacional. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a usted por convocar. Está también con nosotros Ricardo González, abogado. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. Bueno, Gracias muchísimas gracias por venir. Mili, Felicia, Gastón Cosuta de este lado, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Bien, ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bueno, muy bien. Gracias por venir. Muchísimas gracias por volver, Cosuta. No fue córner, ¿cómo era? Claro, no fue córner. Los felicito por el campeonato. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va ahora este Lucero? Muy bien. Buenas noches. Muy bien. Lindo martes hoy nuevamente. Lindo martes. No tan feliz como el anterior, pero lindo martes en sí. Tema pesadito. Así es. Vamos a arrancar puntualmente con esto. Se trata de un programa de capacitación para llevar a distintos lados la prevención en violencia de género, desde lo más mínimo, y tratar de identificarlo, capacitarnos en esto y tratar de revertirlo. Las cifras son alarmantes, crece día a día, y si bien se está haciendo mucho para que esto no siga creciendo, todavía no lo hemos podido lograr. Y hablamos de lo básico y lo mínimo, no hablamos solamente del femicidio, que es el último extremo, hablamos desde lo más pequeño, de lo que pasa en la casa, de lo que pasa en la familia, desde lo que pasa tal vez en el seno más pequeño que puede tener una comunidad, que es la familia en sí. Vemos el informe que ha preparado la producción y luego lo charlamos acá. Dale. Actualmente cada vez se conocen más casos en los que la violencia es el factor común. Las cifras de víctimas continúan creciendo día a día. Ante esta realidad, se creó el programa de capacitación ciudadana para la prevención de la violencia familiar y de género desde la Oficina Legislativa Nacional de la senadora Laura Rodríguez Machado. Entonces nosotros lo que estamos apuntando en la prevención con un programa en el cual se le explica qué es y qué hacer ante un hecho de violencia familiar, que puede ser que el autor sea un hombre o una mujer. Y después pasamos a la figura de los violentos, que lo da la psicóloga, es decir, cuál es el perfil del violento para asesorarlo a la comunidad, a los jóvenes, para que tomen una acción directa, sabiendo que determinada persona tiene esa configuración. Porque a veces la persona que está sufriendo una situación de violencia emocional o psicológica, la va naturalizando, son procesos dinámicos, es decir, van apareciendo de a poco, suavemente, no es que aparecen, de repente puede aparecer una violencia donde puede haber un golpe, puede ser una humillación. Si estamos ya en una situación de violencia hacia nosotros, saber cómo se hace una denuncia. También lo enseñamos en el taller porque esta ley es excepcional. ¿Es importante la prevención y educación para frenar la violencia de género? Las políticas públicas son fundamentales para combatir esta realidad. Hablamos de prevención y obviamente que la prevención es para evitar todo lo que venga después, pero la prevención sin información, sin educación, sin capacitación es muy difícil de lograr también, y empezar a ver y empezar a identificar, porque tal vez lo que nos falta es información para empezar a identificar todas estas cosas que culturalmente tenemos incorporadas y que pasan en el día a día, en una casa, en una familia, en una pareja o en un colegio, en distintos lugares o en el trabajo mismo donde se puede dar, y empezar a identificarlo. El programa en sí me imagino que viene por este lado, identificar
identificar situaciones y tratar de revertirlas o capacitarnos en cuanto a esto, ¿no? Sí, este programa es muy ambicioso. Queremos cambiar un paradigma familiar. Venimos en cuanto, nosotros, ¿qué presentamos aquí en esta charla? Que es un grupo interdisciplinario de profesionales, psicólogos y abogados, que es, le damos los diferentes enfoques por los cuales nos tenemos que dar cuenta que estamos encaminados a la violencia y actuar antes. Es decir, si llegamos a la denuncia, llegamos a tribunales, ya es tarde. En eso nos estamos focalizando. ¿Por qué? Porque hay 100 denuncias diarias, 500 semanales, tienen un solo equipo técnico de psicólogos, 6 abogados, y no lo pueden contener. Entonces nosotros estamos enfocados en llegar antes. Es decir, en darnos cuenta en qué nivel de violencia está nuestra pareja, y también nosotros nos focalizamos en que hay una evolución del derecho, el cual no es lo mismo que lo que nosotros cuando éramos chicos, lo que era el derecho en ese momento, un derecho proteccionista, en que el hombre era el progenitor, más nos criaban para ser ama de casa, cuidar a los chicos, cuidar al marido, porque ellos nos cuidaban y la ley nos protegía. La evolución del derecho ha hecho que un nuevo Código Civil habla de divorcio exprés, contratos pre y postnupciales. Un juez en un divorcio express que no ha tomado la decisión la mujer, sino que simplemente un hombre. Después discutiremos tenencia, bien y todo lo demás. Pero en 3 meses se disuelve el vínculo. Entonces el juez te dice, tenés de 3 a 6 meses para que consigas trabajo, le dice a esa mujer que se ha quedado en la casa, y te mantengas a vos y proporcionalmente a los hijos. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma familiar aprendido de nuestros padres, y que muchas mujeres todavía lo están conservando, de ese progenitor, ese pater family, que ya no está más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es darle los fundamentos psicológicos y legales, porque tenemos que cambiar nuestra forma de estructurarnos, claro, desde el derecho. Es cierto lo que vos planteáis y decís, bueno, es algo ambicioso, obviamente, ¿no? Porque, a ver, requiere un cambio de paradigma, es un cambio cultural enorme al que tenemos que ir haciéndolo. Nos encontramos en generaciones que es muy difícil, tal vez, que son muy impermeables al cambio. Estamos las intermedias y estamos las nuevas, las que vienen, que es donde tenemos que depositar absolutamente todo. No, pero nosotros, no es meterle presión, chicos. No, pero nosotros también, nuestra generación, aprendida, tenemos que cambiar ya. Porque la ley ya no nos protege más. ¿Qué pasa? Antes, la mujer viuda sin hijo, o la mujer tenía que demostrar que estaba con otro hombre para que la dejen de mantener el marido que se va. El nuevo Código Civil, no. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer tiene que empezar a mirarse a sí misma, que ya no se puede quedar en la casa. Ya está en desventaja desde el vamos. Tiene que cambiar esa mentalidad. Y movilizamos de tal forma en las charlas que se hace un silencio cuando contamos lo que estamos viviendo y por qué tenemos que cambiar nuestro paradigma, que nos ha pasado de todo, de mujeres que pararon y decían, oh, antes las reglas eran claras y ahora no, o ¿por qué ahora estamos desprotegidos? Claro, nos encontramos también, y me imagino que ustedes en esto y en charlas y en distintos lugares, y esto es abierto a la ciudadanía también, te encontrás con muchísimos casos en el cual el machismo atraviesa todo, tanto hombres como mujeres. Exacto. Entonces es muy difícil desarraigarlo desde ahí. Ese es el problema. Las mujeres siguen transmitiendo ese mensaje aprendido. Entonces nosotros cuando vamos a los adolescentes, y fuimos a Cosquín el viernes, que viste, le dijimos, digan no a los nuevos jóvenes, a eso. Si antes usábamos el teléfono a disco y hoy usamos el celular, tenemos que adaptarnos también a lo nuevo. Esa niña tiene que saber que es naranja completa, es decir, con sus proyectos, sus planes, y que la tienen que acompañar. Es decir, no tiene que relegar su sueño ante nadie. ¿Por qué? Porque llegado el momento que se tiene que dividir, está en desventaja. Claro, ese varón esto también. De naranja completa para diferenciarlo de la media naranja. Exacto, ¿no? Esa teoría que nos habían dicho. No hay más media. Y se lo decimos así. Qué linda figura. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Lo que pasa es que nadie te viene a salvar. Es maravilloso. Es que nadie te va a salvar ahora. Seamos las dos naranjas de este cajón. No las medias naranjas. Plano medio. No hay más medio. No hay más medio. Entonces, ¿qué pasa? Vos sabés que de golpe se nos paró una mujer y dice, ay, me molestan las feministas, mirá lo que nos hicieron. No, nos abrieron el mundo. Antes, mi abuela quería ser médica y llegó a solamente ser directora de colegio, era lo máximo podés llegar. Hoy podés ser lo que quieras, claro. Tenés el mundo. Es así. ¿Qué pasa, digamos, también en el seno de lo familiar con todo esto? Digo, porque te vas encontrando con distintos casos también y se van planteando distintos casos, digo, desde lo que pasa en el día a día hasta en lo judicial en sí también. Seguro, nosotros nos encontramos con gente que se acerca y que no sabe cómo resolver una situación, que no sabe a quién recurrir. Que hasta creo que tal vez en algún punto nos cuesta identificar cuándo es violencia y cuándo no. Digo, siendo cuando sabemos que es violencia, digo, pero que todavía determinar, ¿no?, ese límite. Importante es preguntarse,
Y si uno se pregunta, después va a buscar la respuesta. Yo creo que la gente primero es como que no le da demasiada importancia y estos programas, capacitaciones, hablar sobre el tema nos lleva a que la gente empiece a decir, esto me está pasando a mí y no lo estoy viendo. Y se empieza a sentir identificada con una situación. Sí, la mayoría de los casos suceden eso, que uno vio en otro algo que le estaba pasando y nosotros hacemos un poco hincapié en que si te está pasando, actúa, movete, porque nadie lo va a hacer por vos. Y bueno, también hay que tener en cuenta que esta ley que nosotros siempre hablamos de violencia de género, violencia familiar principalmente, no es una ley que sanciona, que busca que alguien vaya preso o castigar a alguien, sino lo que busca es prevenir y tratar de recomponer lo que se ha roto. Eso es el principal fin que tiene la ley de violencia familiar. Lo que se ha roto. Sí, porque hay algo que está roto y es necesario son volverlo a armar. Hay que intentarlo. Lo que se rompió, lo más importante que se rompió es el afecto societatis, o el afecto. Más que el afecto, el respeto. El respeto. Recomponer la relación. Claro, ese es el espíritu de la ley. Es el espíritu de la ley, pero maravilloso. no Yo el lo que noto en muchos programas durante todos estos años, en los debates, es que no estamos hablando del amor ni de los afectos, estamos hablando de lo técnico, la distribución, de los roles de poder. Lo digo como comentario. No, sinceramente, todo técnico maravilloso, pero no se está planteando desde la psicología, desde la psiquiatría, desde, no sé, el tema central que es lo afectivo. Bueno, nosotros sí lo tocamos. Lo tocamos al tema. Es más, me cae bastante mal a veces abogados, porque yo sé que los abogados viven del litigio en general. Entiéndame, acepte la crítica. Sigo viendo de que estamos, lo importante es acá. Él dice recomponer. Bueno, pero no hay manera de recomponer dos almas enfrentadas. No, nosotros vamos a los primeros dos niveles de violencia. Somos testigos de... Pero una persona que tal vez lo que antes conocíamos como crimen pasional, hoy ya es un femicidio y está bien que la carátula sea, mata por amor también. Y eso también es amor. Y no lo sé. Explíquele a un psicópata que no esté enamorado de esa mujer a la cual golpea. No, si yo no estoy tirando soluciones. En nombre del amor me llama mucho la atención que escucho bastante siempre toda una posición y un trabajo periférico. Y creo que no nos animamos a asumir el lado humano, o sea, el desamor, la cultura del desafecto, o sea, la poca prensa que tiene el amor. Hasta lo consideramos kitsch, ¿no? O sea, creo que falta una parte. A mí me parece que cuando estén claros los conceptos importantes y claves para diferenciar, porque no es opinología, a mí no me parece si alguien es violento o no, alguien es violento o no es violento. Sí, entonces cuando las personas, yo te quiero un aporte nada más, no quiero, cuando alguien está completamente cuando está completo de herramientas para diferenciar lo que es violencia y lo que no es violencia, puede entrar en temas más profundos como lo del amor. Sí, pero si la sociedad no tiene esa base, nosotros transmitimos qué pasa. Sobre la persona, podrá ser en paralelo. No es sobre la parte técnica, la compensación, la reconstrucción, que no entendí todavía qué se reconstruye. Te cuento algo. Yo creo que la violencia se la puede asemejar a una enfermedad. Si vos reconoces que sos una persona violenta y podés llegar a cambiar, poder reconstruir tu pareja, no pasa por el amor o el desamor ser violento con el otro. No es porque la dejé de amar, me hice violento. La violencia viene de mucho antes. Entonces uno tiene que tratar de cambiar esa actitud violenta que uno tiene, y la relación en pareja va a cambiar, la familia va a cambiar. Vamos a hacer el primer corte de la noche, está lindo, y vamos a seguir dialogando aquí. En el próximo bloque también seguimos hablando sobre lo mismo. Hablamos sobre este programa, es un programa de capacitación ciudadana para prevenir la violencia de género que se dicta en distintos lugares, en CPC, en colegios, y ya te vamos a contar dónde también para que se pueda participar, porque esto es abierto a la ciudadanía. Todos, gratuito. Si vivís en zona sur de Córdoba, un camión de Cotreco pasa por tu casa a recoger los residuos reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, hojalata, aluminio, telgopor y telas. Recordá que tienen que estar limpios y secos. Consultá en www.cotreco.com qué día y a qué hora pasa por tu barrio. Sumate a la recolección diferenciada de residuos. Corte y ya volvemos.